Hola mis solecitos de Jesús, un gusto en saludarlos y muy contenta de estar con ustedes porque Mamá María a través de Solecitos de Jesús quiere darles una enseñanza de cielo. Y estas enseñanzas de cielo son de lo que ustedes ya han visto en los dos últimos sábados que han visto el programa de Solecitos de Jesús. Bueno, yo no he podido estar con ustedes en estos dos sábados, por eso ahora vamos a recuperar estas dos lecciones divinas para recordar todo lo que ustedes hicieron con Solecita María. Hicieron una actividad hermosísima, se llevaron una tarea, se llevaron también la frase y la oración. Pero ahora vamos a ver a profundidad cuál es el tema de estas dos clases, de estas dos sesiones que pues que no tuvimos la oportunidad de profundizar en la enseñanza. Bueno, mis niños, pues vamos empezando a decirle a nuestro amado Jesús, el sembrador divino, que venga con la semillita de su palabra, para que todo lo que le dictó a nuestra pequeña hija a la pequeña hija de la divina voluntad, que es Luisita Picarreta, ¿sí? Todo esto que dejó en todos sus volúmenes, que es la palabra divina que Jesús quiere que mastiquemos para que podamos vivir en la divina voluntad, pues ahora sea nuestro amado Jesús en manos también de Mamá María, que vayan sembrando esto en nuestros corazones para hacerlo vida. ¿Listos, mis niños? Bueno, pues empecemos con el tema de la obediencia. Muy importante para todos los niños, para todos los adultos, todos los jóvenes y todos los que queremos vivir en la divina voluntad, pero especialmente para ustedes pequeñitos. Vamos a disponernos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús amado, sembrador divino, fundidos en tu voluntad, te entregamos nuestra tierra, la tierra de nuestra alma, para que seas tú, oh Jesús, bendito junto con Mamita Santísima y Luisa, quienes siembren en esta alma y en todas las almas de los pequeñitos que queremos vivir en el reino de la divina voluntad, de todos los que quieren vivir en el reino de la divina voluntad, tu semilla divina para que fructifique en nuestras vidas y seamos atentos a regarla, a, a, a que crezca en nuestra vida para que podamos darte todos los contentos de amor por todas las almas. Extiende tu reino. Fiat, fiat, fiat. Bueno, chiquitines, pues vamos comenzando. Les voy a compartir el tema de la obediencia. La obediencia en la divina voluntad. Vamos a ver qué es lo que Jesús nos pide en esta lección divina. Muy bien. La obediencia en la divina voluntad. Jesús nos enseña, primeramente, los primeros pasos para vivir en la divina voluntad, uno de los primeros pasos para poder vivir en la divina voluntad es la obediencia. Sí, mis niños, la obediencia nos va a enseñar muchas cosas. ¿Por qué? Porque fue las primeras lecciones que le dio a Luisa para que ella pudiera vivir en la divina voluntad. Y esto es maravilloso, porque si ya lo ha hecho con Luisita, lo puede hacer con nosotros también. Entonces, vamos aprendiendo este primer paso, estos primeros pasos, para que nosotros podamos entender desde un modo divino lo que es la divina voluntad y cómo se la hizo vivir a Luisa Picarreta. Bueno, primeramente hay que tener en cuenta lo que Papá Dios dice en la Biblia. En la Biblia, en la palabra de Dios, en San Juan 14, Papá Dios nos está diciendo,
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y sabemos todos, niños, cuáles son los mandamientos de la ley de Dios. Son 10 mandamientos, pero todos se reducen en el amor. Porque nadie, mis niños, cumple una ley si no la ama. Si no amas la ley, pues lo más probable es que no la vas a cumplir. Y ahora, mis niños, Jesús nos invita a amarlo, primeramente conociendo sus mandamientos para poder vivir en ellos. Bien, esto es obedecer. Jesús así lo dice. Bueno, pero ¿qué es importante o por qué es importante obedecer para vivir en la divina voluntad? ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué es un paso tan importante para que nosotros podamos adquirir el don de la divina voluntad y podamos vivir el cielo desde aquí en la tierra? Vamos viendo cuál es la lección de amor. Bueno, primeramente, mis niños, hay que saber que la obediencia da muerte a todos los vicios. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay que ver cuáles son nuestras pasiones. Miren esta imagen. Un niño berrinchudo en donde expresa su desobediencia a partir de los golpes que hace y las patadas que hace en el suelo, ¿sí? O puede ser a través de otra forma, cerrar de golpe la puerta porque se enoja, utilizar palabrotas, llorar, hacer berrinches. A ver, ¿cuántos de los niños hacen esto? Y hasta de los grandes. Los grandes también dicen palabrotas, lloran porque quieren hacer su voluntad y hacen grandes berrinches. Los niños y también los grandotes. Así que vamos viendo. Esta es la primera ventaja de ser obediente. La primera ventaja de ser obediente es que si nosotros estamos atentos, la obediencia da muerte a todas nuestras pasiones, a todos nuestros vicios, a todos nuestros berrinches. Muy bien. Otra de las ventajas de obedecer, mis pequeños, es que no hay verdadera paz sin obediencia. A ver, ¿quién quiere vivir la paz? Todos queremos vivir la paz. La paz es Jesús, porque en Él está la paz. Bueno, si nosotros aprendemos a obedecer, imagínense cómo estaremos, cómo estarán las familias llenas de paz, niños. ¿Cómo estará nuestro interior? Aunque los demás estén mal, nuestro interior estará lleno de paz. Porque Jesús quiere entrar a tu corazón para que obedezcas a Papá Dios. Obedezcas las órdenes de los superiores, porque esto te dará mucha paz. Imagínense qué bonito, toda una familia como la que estamos viendo, apoyándose entre todos, porque todos viven en la obediencia. Muy bien. La obediencia también nos trae otra ventaja y otro beneficio para todos. La obediencia, para poder vivir en la divina voluntad, claro, la obediencia mata la propia voluntad humana y nos da a torrentes la voluntad divina. Sabemos nosotros que nuestra voluntad humana, porque eso le dice Jesús a Luisa, niños, nuestra voluntad humana hace berrinches, nuestra voluntad humana quiere pasiones, vicios, nuestra voluntad humana quiere hacer lo que le dé la gana. Bueno, mis niños, pero sabemos bien que si hacemos eso, hacemos vivir nuestra voluntad humana, ¿qué va a pasar? Nosotros no tendremos la vida divina desde aquí en la tierra y le daremos, en vez de amor, le daremos sufrimiento a Jesús. Por eso Jesús nos dice que la obediencia es un arma poderosa
para coronar nuestros pensamientos y pensar solo en Jesús y no en nuestros berrinches, para poder latigar nuestras pasiones, porque obedeciendo las ponemos en su lugar y poder matar nuestra propia voluntad. Y ahora sí, poder tener los pensamientos de Jesús, que es esta corona divina, poder tener la vestidura de Jesús, que es su misma vida, en su divina voluntad. Por eso, mis niños, viene un cuarto beneficio de ser obedientes para poder vivir en la divina voluntad. Atención, la obediencia comunica al alma la fuerza divina. Maravilloso, pequeñitos. ¿Quieren tener fuerza divina? ¿Quieren tener esa fortaleza que nada los tumbe, como nos dice en la letanía? ¿Si han rezado el rosario? En la letanía, en el rosario, se nos dice que Mamá Santísima es una torre de marfil, es una casa de oro, una torre, de esas torres que nadie tumba, es de marfil. Bueno, pues esa fortaleza que tienen las montañas, que no la tumbas con nada, ¿sí? Ni con el más mínimo cosa contraria que pueda tener en la vida. Bueno, pues ¿qué creen? Solamente la obediencia nos va a ir fortaleciendo. Por eso Jesús le dice a Luisa muchas cosas maravillosas. Y Luisita Picarreta, nuestra mamá de la Divina Voluntad, nos dice que en una de las cartas dice, te envío la Divina Voluntad por vida, por ayuda, por sostén y por perenne compañía, donde esconderte en sus penas. Ella te acogerá con amor, te llevará en sus brazos como su hija querida. Bueno, ¿qué tal? Qué maravilloso, mis niños, porque la obediencia nos dará la fuerza. Bueno, pero vamos viendo, ¿quién es la obediencia? Porque si la obediencia nos trae la paz, nos trae la fortaleza, mata nuestras pasiones y todo lo demás que hemos hablado, entonces, ¿de dónde viene esta obediencia? ¿Quién es la obediencia? Para que nosotros podamos entenderla y nosotros no estemos persiguiendo la obediencia por nosotros mismos, sino que sepamos quién la posee, para que nosotros podamos unirnos a ese ser divino quien la posee. ¿Quién me quiere decir quién posee la obediencia? Jesús. Así es, mis niños. Jesús posee la obediencia, tal cual como lo vemos aquí. Jesús es la obediencia, mis niños. ¿Por qué? Vamos viendo por qué. ¿Por qué? Dice, en el libro del cielo dice, la obediencia me hizo nacer, la obediencia me hizo morir. Las llagas que tengo en mi cuerpo son heridas y marcas que me hizo la obediencia. ¿Se fijan, mis niños? Porque la obediencia mata la voluntad humana. Y la obediencia le dieron esas marcas a Jesús. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros también, si nos unimos a Jesús en su obediencia, nuestra voluntad humana desaparece con nuestros caprichos. Desaparecen los caprichos de nuestra voluntad humana y solamente triunfa la de Jesús. Por eso es tan importante entender que la humanidad de Jesús, mis pequeños, la humanidad de Jesús, como le dice Jesús a Luisa, fue hecha para obedecer y destruir la desobediencia. La humanidad de Jesús fue hecha para obedecer y destruir la desobediencia. ¡Wow! ¡Wow! A ver, levante la mano. ¿Quién es desobediente? ¿Quién ha hecho desobediencias? Porque Adán las hizo. Bueno, pues estoy segura que la mayoría de los pequeños y de los grandes le gusta hacer su voluntad, es decir, desobedecer a Dios, desobedecer a los superiores. Bueno, pero si sabemos que si somos desobedientes no podemos vivir en la divina voluntad, entonces vamos uniéndonos todos
con Jesús, porque Jesús es el único que ya hizo todo y con Él es muy fácil obedecer. Si entramos a vivir todo lo que Él hizo en su divina voluntad. Por eso, miren a Papá Dios. Aquí está, en el jardín del Edén. ¿En dónde están Adán y Eva? Están con la serpiente, porque la serpiente los sedujo para que desobedecieran. Y Papá Dios llorando, con ese dolor, porque ellos ya no podían tener la vida divina, ya no podían tener su gran vida, la vida de Dios que es enorme y grandísima desde aquí en la tierra, porque Adán y Eva prefirieron estar y hacerle caso a la serpiente, que les dijo que desobedecieran. Por eso ahora hay que niños, estar muy atentos, porque Jesús vino a unir otra vez a Dios y al hombre. Así es, este abismo que separaba a Papá Dios con el hombre, vino Jesús, vean, con esos brazos abiertos, a entregar su vida a todas estas almas que están aquí. Por aquí estás tú, por aquí estamos, niños, aquí estamos todos, pero solamente a través de la cruz. ¿Por qué? Porque si la obediencia mata la voluntad humana, entonces únicamente se mata en la cruz. Y Jesús venció la cruz, mis niños. Por eso es tan importante saber obedecer, saber obedecer, porque la obediencia mata nuestra voluntad y el único que obedeció toda nuestra vida fue Jesús. Hay que unirnos a Él. Él es nuestro mejor aliado, ¿sí? Porque la alianza que Él nos deja es de vida eterna. Bueno, mis niños, pues Jesús formó un solo eslabón. La unión de voluntades es la obediencia en el fiat. Ya descubrimos el secreto de Jesús. El secreto de Jesús para obedecer es el fiat, mis niños. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Si no obedecemos, nos separamos de Papá Dios. Pero si empezamos a decir fiat en cada acto que nos cueste, si empezamos a decir fiat cuando nosotros queremos un berrinche y esos berrinches no son de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no hace berrinches, sino que vive en la divina voluntad. Entonces, si empezamos a decir fiat siempre, y nos dicen, hijo, ve a la tienda, dicen tu mamá, ¿y qué hace? ¿Y qué hacemos? Ay, más al rato, obediencia pronta y alegre. Fiat, mamá, y vamos, ¿sí? La campanita del fiat, como decía mamá santísima, que cuando era pequeñita, así como ustedes, los superiores le decían lo que tenía que hacer y ella enseguida decía fiat. No dejaba que su pensamiento pensara, ay, luego, qué flojera. No, enseguida, no dejar un pensamiento malo, sino al contrario, enseguida decir siempre fiat. Y ese es el secreto, niños. El secreto para obedecer es tener en nuestra boca, en la punta de la lengua, como dice Jesús, la palabra fiat. Porque la palabra fiat unirá mi voluntad con la voluntad de Dios y formará una cadena. Y al formar una cadena, ahora sí, estoy dentro de Jesús y no fuera de Él. Maravilloso, niños. Jesús nos da sus secretos para obedecer. Bueno, ahora vamos a ver cómo fue la obediencia de Mamá María. Mamá María obedeció en el fiat, unida a la voluntad divina. ¿Se acuerdan cuando se le apareció el ángel y le dijo, serás la madre de Dios? Ella dijo, ay, no, eso es mucho trabajo. No, ella dijo, fiat, hágase en mí según tu palabra. Entonces, en ese momento, se unió su voluntad con la voluntad de Dios y vino a encarnarse Jesús en su vientre. Maravilloso, porque la voluntad de Dios camina cuando decimos fiat, cuando obedecemos. Luego, Mamá María, que fue la mamá de Jesús, ella le dolió mucho que su Jesús muriera en la cruz.
pero sabía que tenía que ser así para la salvación de todas las almas. Por eso ella dio su fiat, lo entregó. Mamá María entrega a su hijo para la salvación de todos. Nunca dijo, ay, no, este es mío. No, 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 no. Ella lo entregó en obediencia al Padre y dio su fiat. Y mamá María tiene una gran recompensa. Esta gran recompensa es que une completamente su amor, su voluntad con la voluntad de Dios, la voluntad de su Hijo, y viven para siempre felices, unidos en un solo eslabón, en la divina voluntad. ¡Qué maravilloso, mis niños! ¿Queremos vivir en un solo eslabón? ¿La felicidad? Pues aprendamos el secreto de la obediencia, que es el fiat. Vamos a ver cómo le hizo la pequeña hija de la divina voluntad, nuestra Luisita Picarreta. Ella también, para poder obtener el don de la divina voluntad, obedeció. Luisa se unió al fiat de la obediencia cuando le pidieron escribir los libros de cielo. ¿Sí? Así es, mis niños. Luisita no quería escribir los libros de cielo porque ella decía que ahí en esos escritos había cosas muy personales con Jesús y ella no quería exponerlas a todo el mundo. Por eso, Luisita sabía que si no hacía eso, iba a estar en contra de la voluntad de Dios. Por eso, Luisa oró, pidiendo fuerza, gracia, auxilio, asistencia, defensa, compañía, dirección para su obediencia. Y esto es maravilloso, pequeñitos. ¿Por qué? Porque Luisita siempre estuvo acompañada por sacerdotes. Y estos sacerdotes le decían lo que tenían que hacer. Nunca estuvo sola. Ella siempre estuvo bajo la obediencia de los sacerdotes. Por eso es tan importante que nosotros sepamos a quién obedecer. ¿Quién me quiere decir a quién vamos a obedecer? Bueno, atención, nuestra primera obediencia es a Papá Dios. Sí, mis niños, esa es la principal. Por eso debemos conocer nosotros qué es lo que quiere Papá Dios de mí. ¿Qué quiere Papá Dios? Los mandamientos. ¿Qué quiere Papá Dios? Lo mismo que le dijo a Adán y Eva. No comas del árbol de tu voluntad humana. Eso es lo que quiere Papá Dios. Papá Dios dice, no comas de tu árbol, de tu voluntad, de tus caprichos. Estamos comiendo la manzana de Adán, ese fruto prohibido, lo estamos comiendo cada vez que nosotros hacemos un acto de la voluntad humana. ¿Y qué pasa? Estamos desobedeciendo a Papá Dios que nos dice, no comas de ese árbol que te traerá grandes tristezas y te traerá muchas cosas que no son buenas para Dios, para la eternidad, porque así no vas a poder vivir con el don. Por eso, Papá Dios nos está diciendo que siempre estemos en su voluntad diciendo fiat. Fíjense, Jesús quería que Luisa escribiera el libro del cielo. Para, para ella fue algo muy doloroso contar su vida con la divinidad, pero para no desobedecer, siempre se agarraba de la cruz, para amar la obediencia, como Jesús obedeció al Padre y nunca hizo su propia voluntad. ¿Se fijan? Jesús se agarró de la voluntad del Padre para nunca hacer la suya. Y Luisa se agarra de Jesús para nunca hacer la suya. Así debemos de hacer nosotros, niños. Si queremos obedecer a Papá Dios, tenemos que agarrarnos de Jesús, porque Jesús es la obediencia. Bueno, la segunda obediencia, la primera es a Papá Dios, agarrados de Jesús. La segunda obediencia es a nuestros superiores. ¿Quiénes son nuestros superiores pequeñitos? A ver, ¿quiénes son? Nuestros superiores pueden ser nuestros papás, son nuestros papás. Nuestros superiores también pueden ser nuestros maestros. Nuestros superiores también pueden ser eh, nuestros sacerdotes, ¿sí?
Bueno, ¿cuáles son nuestros superiores? Si nuestros superiores están en un orden de Dios, entonces es muy fácil obedecer a nuestros superiores, ¿sí? El confesor de Luisa, que era el superior de Luisa, pide a Luisa que no hable con Jesús. Imagínense, niños, imagínense. Y Jesús le enseña a Luisa a obedecer la autoridad que hay en los sacerdotes, porque Jesús ha puesto una autoridad mayor en nuestros sacerdotes, niños. Jesús se somete al sacerdote confesor para que Luisa obedezca al sacerdote. Fíjense, para probar la obediencia y la fidelidad. Esto es maravilloso, pequeñitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar muy atentos a siempre estar diciendo fiel. ¿Qué pasa si no obedezco? ¿Qué pasa si no obedezco, mis niños? Dice Jesús, estoy obligado a estarme fuera de ti. Porque si Jesús es la obediencia, hay que estar dentro de Jesús. Porque si no, no vamos a poder obedecer, niños. Pero si estoy fuera, si quiero hacer mi voluntad, a siempre hacer lo que yo quiero, entonces Jesús dice, me obligas a estar fuera de ti y que tú no puedas vivir de mi corazón, sino de tus miserias. Niños, vivamos con Jesús. Vean el dolor de Jesús por estar fuera de Él. Jesús quiere que estemos dentro de Él, que nos agarremos fuerte de la cruz, porque solo así, teniendo nuestra mirada en la obediencia al Padre y en nuestros buenos superiores, nosotros aprenderemos siempre a decir fiel. Por eso, el primer acto de la obediencia es adquirir el conocimiento de la divina voluntad. Sí, mis niños, nosotros no podemos obedecer si nosotros no empezamos a conocer lo que Jesús quiere. ¿Dónde vamos a encontrar qué es lo que Papá Dios quiere para que vivamos en la divina voluntad y obedecerlo? En las verdades del cielo, en las escrituras. Por eso, este es el mandato mayor. El mandato que hay que obedecer. Conocer la divina voluntad. ¿Están conociéndolo, mis niños? Eso es importante, porque Papá Dios es lo que quiere y hay que obedecer, conocer y vivir, para decir siempre, sí. Bueno, mis niños, vamos ahora a hacer nuestra frase. Y la frase que vamos a memorizar, ¿sí? La frase que vamos a memorizar, perdón, creo que me salté. Bueno, si obedecemos, reposamos en Jesús para que Jesús pueda hacer todo en nosotros. Con esto terminamos, ¿sí? Ahora vamos con nuestra frase. No soy solo yo el que obedece, sino es Jesús quien obedece en mí. Vamos a aprendernos esta frase toda la semana, mis niños. No soy solo yo el que obedece, sino es Jesús quien obedece en mí. Una vez más, no soy solo yo el que obedece, sino es Jesús quien obedece en mí. Vean Jesús obedeciendo a San José, ¿sí? Y Jesús no era solo el que obedecía, sino era el Padre quien obedecía a las autoridades mayores. Maravilloso, ¿no? Muy bien. Ahora, mis niños, vamos con la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi Jesús, fuente de todo el amor divino, quiero entrar en tu divina voluntad para vivir la plenitud de la obediencia. Y así, en los conflictos y mortificaciones, no tenga la mirada en mí, sino fijarla solamente en ti. Y así, sufriéndolas, yo pueda ser más semejante a ti, sin separarme de tu amor. Solo así, Jesús, unido a tu obediencia,
Permaneceré calmado y tranquilo, sabiendo que todo lo demás está a tu cargo, porque ya lo has hecho todo para bien. Te amo, Jesús, en tu obediencia. Fía, fía, fía. Bueno, mis pequeñitos, pues hemos terminado nuestra lección de amor, nuestra lección divina en relación a la obediencia. Vamos poniéndonos a pensar, ¿qué tanto he obedecido a Papá Dios en esa orden que le dijo a Adán? No comas del fruto de tu voluntad humana. Únete al fruto de la voluntad divina, que es Jesús, diciendo siempre, fíjate. No olvides, mis niños, siempre que te pidan obedecer, hay que decir, fíjate. Un beso y un abrazo. Hasta pronto, pequeñitos.